A continuación vamos a revisar la resolución de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa número 039-2015 SUNAT. Una de las primeras resoluciones que nos habla acerca del tema discrecional para cubrir dos objetivos. En primer lugar, identifiquemos cuáles son las infracciones que son abordadas en la presente resolución de Superintendencia Adjunta Operativa. Como podemos observar, básicamente tenemos los siguientes enlaces. El numeral 2 del artículo 175 del texto único ordenado del Código Tributario establece como infracción el llevar libros de contabilidad u otros libros y o registros exigidos por leyes, reglamentos o por resolución de superintendencia de la SUNAT, el registro almacenable de información básica u otros medios de control exigidos por las leyes y reglamentos, sin observar la forma y condiciones establecidas por las normas correspondientes. Como podemos identificar, el numeral 172 del artículo 175 específicamente refiere a la forma de llevado de los libros. Si bien es cierto, esta infracción se vincula tanto a los libros físicos como a los libros electrónicos, más adelante nosotros revisaremos el alcance que se tiene desde la perspectiva de la resolución de Superintendencia Adjunta Operativa 039, es decir, si se afecta al caso de los físicos o solamente al tema de los electrónicos. Muchas veces pueden haber problemas en la forma de llevado de libros o no aplicarlo de forma adecuada. Un caso típico que pueden ustedes tener en cuenta desde el punto de vista, por ejemplo, de llevado del registro de compras electrónico es con relación al campo 34 en el formato 8.1. ¿Qué es lo que sucede? En los registros de compras electrónicos 8.1 debemos de indicar la clasificación de bienes y servicios adquiridos de acuerdo a la tabla 30. Esto implica que nosotros tenemos que codificar, si se trata de bienes, código 1, 2, 3, y si no, podría estar en el código 4 y 5 para el tema de servicios. Pero esto solamente es aplicable para todos aquellos contribuyentes que hayan obtenido ingresos mayores a 1.500 UIT en el ejercicio anterior. Pero, si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en el requisito de este campo 34, veremos que es optativo. Probablemente un contribuyente no llenó este campo 34 y superó las 1.500 UITs. ¿Cuál es la infracción que está cometiendo? La infracción que está cometiendo es que está realizando el llevado de un registro de compras electrónico, pero sin observar las condiciones establecidas en las normas. Entonces, importante tener en cuenta esta infracción. Pero también debemos de recordar que está vinculado con el numeral 5 del artículo 175 del precitado texto único ordenado, que establece como infracción el llevar con atraso mayor al permitido por las normas vigentes los libros de contabilidad u otros libros o registros exigidos por las leyes, reglamentos o por resolución de superintendencia de la SUNAT que se vinculen con la tributación. Como podemos ver, este numeral se refiere al tema del atraso. Pero hablemos acerca de cómo configurar esta figura del atraso en el llevado de un libro. En primer lugar, debemos de recordar que esta infracción se va a generar cuando la administración tributaria detecte que el llevado de los libros se ha llevado con atraso. No hay otra forma de permitir asignar una identificación específica para esta infracción. Lo explicamos. Por ejemplo, un colega en julio del 2010 mandó a legalizar en sus hojas sueltas o continuas 1 millar de folios para su registro de costos. Estamos en septiembre del 2016 y ahí lo tiene, pero no lo ha llenado por desconocimiento, por algún problema de configuración de su sistema, por cualquier sea el motivo. Entonces la pregunta, todos dicen, está con atraso, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si hoy día decide regularizar esa situación? ¿Configurará el atraso? No, obviamente no, porque la legalización está anterior al momento de registro. Ese es el pequeño detalle. Ahora, otra cosa muy distinta es que él no haya llenado los libros, hay una fiscalización y no los alcanzó a llenar. Obviamente hace llenado de los libros
pero considerando que ya la administración tributaria lo ha notificado, ha detectado este problema, lo cual configura el atraso. O sea, hay que tener cuidado con eso. Recordemos las reglas establecidas tanto para un cronograma, para el registro de compras y ventas electrónico especial, tanto el tipo A, tipo B, como también en el caso de los físicos, que tenemos nosotros ya algo conocido. Por ejemplo, el compras con sus 10 días hábiles, el libro diario, por citar, con el tema de los 3 meses, ¿no?, a considerar. Entonces, infracciones que vamos a ver a qué apunta el tema de la gradualidad. Pero esta resolución 039 no se queda ahí, son 4 infracciones que son abordadas. También está vinculada al numeral 7 del artículo 175 del referido Código Tributario, que establece como infracción el no conservar los libros y registros llevados en sistema manual, mecanizado o electrónico, documentación sustentatoria, informes, análisis y antecedentes de las operaciones o situaciones que constituyan hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias o que estén relacionadas con estas, durante el plazo de prescripción de los mismos. Si hacemos una suerte de análisis desde el punto de vista electrónico, tenemos que conservar los archivos, tenemos que conservar esos archivos TXT, esas constancias, ¿no? Tenemos que nosotros también guardar la documentación sustentatoria acerca de las transacciones. Todo ello vinculado a la determinación de los tributos. Y esto considerando el plazo de prescripción. En el caso de no hacerlo, tenemos ahí una infracción. Asimismo, esta resolución, si bien es cierto en los 3 primeros numerales se ha referido al tema de libros, considera dentro de esta situación el caso del numeral 2 del artículo 176 del Código Tributario, que no es un tema específico con libros. Establece como infracción el no presentar otras declaraciones distintas a las declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos. Por ejemplo, dentro de las declaraciones que se hace ante la administración tributaria podemos ubicar distintos tipos. Uno de ellos es aquellos asociados a un tema de tributo y otro no. Por ejemplo, si queremos citar el caso de presentar una declaración que no está asociada a un tema de tributo, podríamos comentar, por ejemplo, aquella referida al hecho de cambiar un método de evaluación de existencias. O también podemos referirnos al tema de un cambio dentro de la forma de llevado de el sistema contable. Yo estaba llevando en manual y quiero pasar a computarizado. No lo hice, hay plazos establecidos. Por ejemplo, en el caso de modificaciones de RUC, 5 días hábiles de producidos el hecho. Un detalle importante. Pero estas infracciones que vemos aquí se refieren a una infinidad de posibilidades, como pasa muchas veces con las infracciones tributarias. Entonces veamos cuál es el alcance normativo de este tema. Artículo primero. Se dispone a aplicar la facultad discrecional de no sancionar administrativamente los numerales 2, 5 y 7 del artículo 175, que como recordaremos están vinculados a qué tema, al tema de los libros. Y el numeral 2 del artículo 176, que a qué se refiere, al tema de declaraciones. Del texto único ordenado del Código Tributario, de acuerdo a los criterios establecidos por el anexo de la presente resolución de superintendencia y en lo relacionado a lo siguiente. Veamos. Todas estas infracciones que configuran situaciones, en el caso de libros, para contabilidad física, para contabilidad electrónica, las declaraciones, todo está sujeto a discrecionalidad. Veamos cuál es el alcance. Marco normativo. ¿A quiénes? Con respecto al tema de los libros, tema de los libros, atención, marco normativo. Es aplicable a los contribuyentes obligados a llevar sus libros y registros contables de manera electrónica, cuyas infracciones fueron cometidas o detectadas a partir del 1 de noviembre del 2008, y siempre que las mismas sean regularizadas hasta diciembre del 2015. B. Contribuyentes que voluntariamente lleven sus libros y registros contables de manera electrónica y que se hayan afiliado al SLE-PLE o que los hayan generado algún registro en el SLE portal. Bien,
Entonces, como podemos ver en estos dos incisos que se asocia a lo que son rentas de tercera categoría, ya pueden ser llevados por una persona natural, por una persona jurídica, cabe recordar que creo que está clarísimo que es para libros electrónicos. Y al hablar de libros electrónicos, aquí se ve dos cosas. El contribuyente o generador puede ser obligado, es decir, que se ha incorporado una norma legal, le dice que tenga que llevar, como es el caso de los principales contribuyentes que tienen que llevar anexo 5, por ejemplo, dentro de ese rango de esa fecha, y para los que lo lleven voluntariamente, es decir, que se hayan afiliado. Eso lo podían hacer a través del portal, el SL portal que es con clave SOL, o tal vez también a través del PLE, Programa de Libros Electrónicos. Asimismo, también la discrecionalidad es aplicable para todos los que son sujetos de cuarta categoría. Observen, contribuyentes que voluntariamente lleven su libro de ingresos y gastos de manera electrónica. Entonces ya sabemos cuál es el ámbito de aplicación para el tema de los libros. Artículo segundo. Lo dispuesto en el artículo precedente, dentro de ese grupo de contribuyentes que se ha identificado, será de aplicación inclusive a todas las infracciones cometidas o detectadas a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución de superintendencia, que no hayan sido emitidas o habiendo sido emitidas no se hubieran notificado. Artículo tercero. No procede efectuar la devolución ni compensación de los pagos vinculados de las infracciones que son materia de discrecionalidad en la presente resolución de superintendencia, efectuados hasta la vigencia de la misma. Ahora la pregunta es, de acuerdo al anexo a esta resolución 039-2015 de la Superintendencia Nacional Adjunta Operativa, nos dicta unos criterios para aplicar la facultad discrecional en las sanciones tributarias por infracciones cometidas o detectadas a partir del 1 de noviembre de 2008 hasta la fecha máxima de atraso del mes de diciembre de 2015. Esta discrecionalidad es para el tema de libros y registros electrónicos, quiere decir que no se aplica para libros físicos, eso es importante. Veamos entonces cuáles son las discrecionalidades por cada una de las infracciones comentadas. Numeral 2, artículo 175. ¿Se acuerdan a qué era esto? Era con referencia a la forma, ¿no? A la forma de llevar los libros. Dice, no se emitirá sanción de multa en los libros y registros electrónicos que no consignan información de acuerdo a lo establecido en las resoluciones 182-2008, 286-2009, 066-2003 y normas modificatorias, siempre que dicha omisión se haya regularizado hasta la fecha máxima de atraso del mes de diciembre del 2015. Como vemos, esas resoluciones las podemos identificar, están claramente vinculadas al tema de libros electrónicos, tanto a través del PLE o a través también de lo que es el SL portal. Cuando la SUNAT detecte y notifique la detección de la infracción señalada en el párrafo precedente, con anterioridad a la fecha máxima de atraso del mes de diciembre de 2015, no se emitirá sanción de multa, siempre que la omisión se regularice dentro de un plazo otorgado. Como les indicaba anteriormente, en este caso, para que se genere la infracción, lógicamente tiene que haber una detección por parte de la administración tributaria. Si la administración tributaria te detecta con respecto al rango de periodo que estábamos viendo anteriormente, desde el 2008, en noviembre, hasta diciembre de 2015, entonces no te va a aplicar una multa, pero te va a dar un plazo para que tú regularices ese problema de infracción, esa situación que genera una infracción en numeral 2 del artículo 175 con respecto al tema de llevado. El plazo otorgado por la SUNAT deberá ser de 3 a 15 días hábiles, considerando la situación del contribuyente. ¿Qué pasa con el otro tema? El atraso de los libros. En el caso de los libros ya habíamos dicho que son libros electrónicos y por lo tanto el registro de transacciones cuando se da en libros electrónicos es cuando se emite la constancia de recepción de los mismos. La constancia de emisión no se hizo dentro de los plazos establecidos, hay un atraso. Es muy diferente al tema de los libros físicos, ¿no? Aquí es un poco más apretado el tema, mucho más regulado y la posibilidad de que se presente una multa es totalmente válida. No se emitirá sanción de multa cuando se emita la constancia de recepción de los libros y registros electrónicos, fuera de los plazos establecidos en el anexo 2
de la resolución de superintendencia 234-2006 y normas modificatorias. Espera un rato, me dices aquí. Acá me está hablando de la resolución 234 y 2006. Y la resolución 234-2006 nos habla acerca de todos los libros físicos. Sí, pero no te olvides que tratándose de libros electrónicos, compras y ventas tiene un cronograma especial. Entonces es importante tener en cuenta esas reglas. Así, las normas modificatorias, así como las resoluciones de superintendencia 286-2009, 008-2013, 379-2013 y 390-2014. ¿Qué ha pasado con estas resoluciones? Han ido incorporando nuevos generadores de libros electrónicos. Y normas modificatorias, en tanto el contribuyente emita la misma hasta la fecha máximo de atraso del mes de diciembre de 2015, ¿no? Que tenía que hacerlo dentro de este rango de acuerdo a los vencimientos para el periodo de diciembre de 2015. Otro tema que tenemos que considerar es la generación de libros e ingresos y gastos electrónicos asociado al tema de rentas de cuarta categoría. No se emitirá sanción de multa cuando no se haya generado o descargado para su actualización el libro de ingresos y gastos electrónico, de acuerdo a lo señalado en la resolución 182-2008 y normas modificatorias. En tanto al contribuyente lo genere o descargue hasta la fecha máxima de atraso del mes de diciembre del 2015. No te olvides que tratándose de rentas de cuarta categoría, teniendo nosotros ya comprobantes electrónicos, emitiendo recibos por honorarios electrónicos, tenemos que realizar la descarga del libro de ingresos y gastos electrónicos. Tenemos como fecha máximo diciembre del 2015 y de acuerdo a eso, tener en cuenta los atrasos respectivos. En ambos casos, cuando la SUNAT detecte y notifique la detección de la infracción con anterioridad a la fecha máxima de atraso del mes de diciembre de 2015, no emitirá la sanción de multa. Siempre que la emisión de constancia de recepción del libro o registro electrónico o la generación y descarga del libro de ingresos y gastos electrónicos se regularice dentro del plazo otorgado. ¿Cuál es el plazo otorgado? El plazo otorgado por la SUNAT deberá ser de 3 a 15 días hábiles, considerando la situación del contribuyente. Entonces tengamos en cuenta estas reglas básicas para el manejo de este tema. ¿Qué pasa con la conservación? ¿Se acuerdan que el numeral 7, artículo 175, decía conservación de una serie de cosas, documentos, información, cuadros, ¿no? Que ayuda a sustentar las operaciones, ¿no? La infracción era mucho más amplia. Al hablar de la discrecionalidad para el tema de la multa, es una situación específica a la que se regula, vinculada a un tema de libros electrónicos y una situación de los PRICO. Veamos. No se emitirá sanción de multa por no conservar los libros y los registros electrónicos en un medio de almacenamiento magnético, óptico u otros similares, siempre que por dicha omisión se regularice dentro del plazo otorgado por la SUNAT y que no exceda la fecha máxima de atraso del mes de diciembre. Como tenemos que tener en cuenta, no basta con enviar el libro electrónico y ahí quedó la cosa. Tenemos que conservar las constancias, tenemos que conservar los archivos TXT, tenemos que tener en cuenta ese detalle, porque lo único que hace la administración tributaria es constancia de recepción, pero eso no implica de que nos enerva a nosotros de la obligación de almacenarlo. Tengo que almacenarlo. Si no lo he hecho, estoy con un tema de infracción. Pero hay otra situación también específica aplicada a los PRICO. No se emitirá sanción de multa en los casos de principales contribuyentes cuando no cuenten con ejemplar adicional del libro y el registro electrónico, siempre que dicha omisión se regularice dentro del plazo otorgado por la SUNAT y que no exceda de la fecha máxima de atraso del mes de diciembre del 2015. En este caso, como ustedes recuerdan, para PRICOS, el ejemplar adicional del libro y registro electrónico no solamente en el domicilio fiscal, sino también en un lugar adicional en el cual se almacena el mismo. Si yo no tengo ese ejemplar adicional, estoy en una suerte de infracción, ¿no? Y debo regularizar. En ambos casos, SUNAT, al detectarme ese problema, me va, lo lógico, aplicarme una multa, pero en este caso no va a haber multa, sino más bien nos van a dar un tema de periodo para regularizar ese tema. Fíjense, el plazo otorgado por la SUNAT deberá ser de 3 a 15 días hábiles, considerando la situación del contribuyente. Y una situación también interesante es las comunicaciones. El artículo 176, numeral 2, nos hablaba acerca de otras, ¿no es cierto?, otras comunicaciones, ¿no? Vinculado al tema de declaraciones que no tenían
asociado a un tema de tributo, y hablábamos de, por ejemplo, el tema de inventarios el tema de inventarios. Estábamos hablando también, por ejemplo, la comunicación de cambio de sistema contable. Para todo eso es discrecionalidad, no, mucho cuidado. De ese numeral 2, artículo 176, nos habla específicamente de una situación con libros electrónicos. Veamos. No se emitirá sanción de multa si el posterior a la afiliación al sistema de libros electrónicos el generador es designado principal contribuyente y no comunica a la SUNAT la dirección de establecimiento donde conservará el ejemplar adicional de los libros y registros electrónicos. Si tú eres PRICO, tienes que tener 2 copias de los libros y registros electrónicos, uno en tu domicilio fiscal y otro en otro establecimiento, en el cual este establecimiento debe ser comunicado a la SUNAT. Si no lo has hecho, tienes una infracción tipificada en el numeral 2 del artículo 176. Para efecto de libros electrónicos te dice establecido en la resolución de superintendencia 248-2012 SUNAT, siempre que dicha omisión se haya regularizado hasta la fecha máxima de atraso del mes de diciembre del 2015. Cuando la SUNAT detecte y notifique la detección de la infracción con anterioridad a la fecha máxima de atraso del mes de diciembre del 2015, no se emitirá sanción de multa siempre que la comunicación se regularice dentro del plazo otorgado, que como ustedes saben se hace a través de la plataforma de Clavesol. Si no lo he hecho, no he comunicado al otro lugar, soy PRICO y no he comunicado, tengo que regularizarlo. La administración tributaria, si me detecta y me notifica, no me va a aplicar una multa, me va a dar un plazo para regularizar este tema. Y el plazo va a ser de 3 a 15 días hábiles, considerando la situación del contribuyente. Entonces es importante tener en cuenta esta regla. Como vemos en este anexo, toda la aplicación de la facultad discrecional es muy específica, a situaciones específicas, no a todas aquellas que pueden estar dentro del ámbito de las infracciones reguladas por medio del Código Tributario.